refiriendo a el centralismo que hay en Argentina y la falta de federalismo. ¿Por qué? Porque los gobernantes miran el país desde el AMBA. Y el AMBA tiene servicios mucho más baratos que el resto del país. Por ejemplo, los subsidios del transporte, el 83% quedan acá en el AMBA y el transporte lo pagamos más caro en todo el interior del país. Por ejemplo, la energía eléctrica, aquí es más barato porque el Estado Nacional, o sea, todos los argentinos, los responsables de las empresas que prestan el servicio de energía en el AMBA, por eso es más barato acá y más caro en el resto del país. Lo mismo pasa con el agua y saneamiento. Ahí es una empresa que funciona en el AMBA y la pagamos entre todos los argentinos y recibe subsidio. También la nafta es más barata acá en el AMBA que en el resto del país. Él se refería a esto que les mencioné, que es un reclamo que viene desde hace tiempo en el interior. Cada vez que hay crisis en el transporte, se fijan aquí los salarios de transporte, porque aquí tienen más subsidio, en el interior siempre tenemos que estar... Yo estoy de acuerdo. Bueno, lo que Schiaretti pone al descubierto un tema que no se trata desde 1996, que es la reforma constitucional y los fondos coparticipables de la Argentina. La Argentina se convirtió en 96 hasta hoy en un país mucho más unitario y cada vez es más unitario. Y se da una particularidad, un éxodo enorme y todo asentamiento en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, conurbano de Rosario, se llama el Gran Rosario, el Gran Buenos Aires, el GBA, como le dicen acá, una gran Mendoza y pará, un gran Córdoba y terminá. Entonces tenés una Argentina que tiene una concentración del 60% del padrón electoral en 4 provincias. El resto fue un éxodo que se fue afincando por la falta de oportunidades que en algunas provincias del país. Cuando yo le decía a Lamens que en algún momento de los 90 se decían que a Formosa había que detonar, la Catamarca no servía. ¿Por qué? Porque estaba todo centralizado acá. Y la idea era cortar con el ferrocarril, terminar con el tren, entonces encarecer el costo del transporte, cerrar la industria, que el puerto sea Buenos Aires o privatizar los puertos sobre el Paraná, para eso se creó la hidrovía. Entonces se creó todo un fenómeno que logró una enorme migración hacia Buenos Aires, hacia Córdoba, hacia Rosario, y ahí tenemos lo que pasa en Rosario hoy, por los puertos que hay. Te encontrás con que Mendoza tiene un gran Mendoza ahora, y entonces todo quedó concentrado en las grandes ciudades. Y de esto parece que no se puede salir. Y ahí coincido con Yarlora, van un grupo en avión privado, lo aclaró, en avión privado, van a festejar lo que no pudieron hacer. Y se quedaron en el vestuario. Entonces se enojaron. Entonces se enojaron todos. Se enojaron con el peronismo cordobés porque ganó. Sí. Ahora ganó porque quien construyó el peronismo cordobés se llama José Manuel de la Sota. Y de la Sota logró, después de 20 años de desbancar al radicalismo cordobés, claro, que era pieza clave en el radicalismo, para llegar a la gobernación o la presidencia de la nación, tenías que tener un vice radical, un vice cordobés. Entonces, fíjate, Alfonsín tuvo un cordobés. De la Rúa era cordobés. Y fue una alianza. Siempre, históricamente fue así. Sí. A mí me parece que, además de todo esto que vos detallás muy bien en términos de lo que es la estructura económica, que es unitaria, totalmente unitaria. Somos un país culturalmente unitario. Mucho más. Entonces digo, ahí está el problema. A mí me parece que tiene mucha razón cuando dice, y sobre todo de los dirigentes del PRO, esa mirada de los chetitos de Recoleta, sí. Pero también hay que hacer una lectura que los grandes medios, y me incluyo, digo, digamos, como parte de uno de ellos, digo, tenemos esa lógica porteñicista de la noticia. Obvio. O sea, no es noticia la gente que vive en la calle en Jujuy. No es noticia la gente... Hasta el clima, generalmente digo, entonces, es todo. Es la economía, sí, claro, es una cuestión cultural, Las es una noticias cuestión culturales, mediática, todo lo que sucede. Y a la gente a la que le terminás dando voz, porque a veces estamos hablando del aumento del boleto de colectivo y desde el interior te ven mirar con una rabia diciendo, Claro. chicos, pero miren lo que están pagando y lo que estoy pagando yo sin aumento. O sea, hasta los intereses son diferentes, las problemáticas son diferentes y siempre se le termina dando voz a lo que está acá. La luz. Los medios están La acá luz, el también, gas. nosotros estamos acá. La luz, el gas, el agua, todo. La mucho más garrafa, caro. que allá la mayoría, muchísimos Todo de los mucho lugares más no caro. tienen ni siquiera Y gas fíjense natural. como en la política a veces se juega con algo que es como el cupo femenino. Vieron que ahora es como que algunos, sin ser feministas y sin habernos desconstruido del todo, Bien que te incluyas. claro, bueno, tienen esto de como que tenés que garantizar el cupo femenino, porque Sí, así debe equidad. ser, pero claro, pero te lo impones, ¿no?
En vez de Si ser... no lo haces. Claro, porque lo mismo pasa con, hay que tener en la fórmula hay que tener algún gobernador de alguna provincia. Es la misma Que no se lógica. note tanto, claro. ¿me Vamos entendés? a mostrarnos un poquito Yo federal. cumplo con esta parte. En el fondo no soy federal. Claro. Pero cumplo con eso. Por eso pongo el ejemplo con el feminismo, ¿no? En el fondo no se está en un proceso Que de no es un cambio, construcción. no es un cambio de Claro, base, sino que bueno, es por la galería. si la lista la encabeza un diputado varón, el segundo tiene que ser mujer. Bueno, ahora es ley eso. Pero antes era una cuestión más de esto, digamos, mi amigo gay, mi amigo judío, digamos. Bueno, ¿no? pero por ejemplo, Aerolíneas Argentinas es un gran ejemplo de lo importante que era federalizar los viajes, Claro. porque si no, la persona que vivía en Buenos Aires no tenía tantos inconvenientes para viajar a otros puntos del país o del mundo. Vivís Mirá. en el interior, tenías que venir acá sí o sí, de acá, No, otra, claro, capaz te claro. quedaba más cerca, Pero era insólito. mucho más grave. Y sigue Por ejemplo, faltando igual. Vos querías, ahí me pasó una cobertura, María Soledad Morales, década del 90. Querías ir a Catamarca, tenía que hacer La Rioja, Catamarca y llegabas el domingo y el pasaje de vuelta era para el viernes. Lunes, martes, miércoles y jueves no había vuelo. Por eso cuando Horacio Porque no era Rodríguez rentable. Larreta, Claro. cuando Horacio Rodríguez Larreta dice que con el IVA, una mujer muy humilde que va a comprar un litro de leche, con el IVA que paga allí, le está financiando el viaje de Aerolíneas a una persona que se va de vacaciones a Roma, es una pavada absoluta. Porque, sí, eso dijo, porque precisamente Aerolíneas es por sobre todo esto que vos detallás, Galle, Es decir, es ese circuito te que no integra. lo quiere hacer nadie. Te integra. Ninguna gran empresa o empresa extranjera de aviones lo quiere hacer. Y tiene que ver con esa articulación y también con esa mirada federal. Pero mira, lo que dijo Yarlora sobre la tiringuería, sobre los pitucos de Recoleta, adivina quién saltó, pero saltó como si lo agredieran a él. Reapareció el Toto Caputo. Ahí aparece el Toto Caputo y dice, la política plagada de boludos como este, que llegan ahí y creen que tienen que gritar estupideces o agredir para hacerse escuchar o respetar. ¿Quién le responden rápidamente? Pero yo quiero recordar quién era el Toto Caputo. El Messi de las finanzas, ¿se acuerdan? ¿Te acordás? Era ¿Qué hicieron? Pusieron al Pobre zorro Messi. a cuidar el gallinero. Lo pusieron en el Banco Central al Messi de las finanzas. Entonces, ¿qué hizo el Toto? Agarró y dijo, vamos a timbiar de verdad. Vamos a ir a los mercados. Y empezó la timba en la Argentina, mientras él pone la foto del Toto, lo preocupado que estaba por cómo nos iban. ¿Ustedes se acuerdan cuando le dijo a Mayans, che, negro, me están apretando mucho, me están preguntando, sacame de acá, zafame? Y se levantó y se fue, porque era un chico que estaba dando una lección. Dijo, no tengo que ir, yo no creo en esto. Era un miembro del gabinete económico brindando un informe en la Cámara de Diputados. Y como veía que lo atosigaban, dijo, bueno, como estoy tan así, ahora me voy acá, mirá la foto. Dijo, yo soy de estos, yo vengo acá, por mí que se vayan todos a la M, y de última voy y compro carpintería en la de Morel, y ya está, mi hermana encuentra carpintería, me construye un par de hoteles en Anielo, y ya está. Con la que hice me voy ahí, el Messi y las finanzas. Pero quien le contestó hoy fue el intendente electo, y miré en este tuit y después lo discutimos, de Córdoba, de la ciudad de Córdoba. Escuchen lo que decía Pacerini sobre el Toto Caputo. Si Caputo nos putea, estamos haciendo las cosas bien. Los pituquitos de Recoleta, déjalo quieto, de Recoleta, viven a causa de la deuda externa endeudando a la gente. Y hay una más. No tienen ideología, que nos sigan puteando, nosotros seguimos ganando. Bien, acá lo que termina sintetizando es por qué seguimos legitimando como sociedad, por qué seguimos legitimando mediáticamente a hombres como Caputo. Caputo le tiene que dar muchas explicaciones a los argentinos en términos a lo que hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora bien, después todo esto forma parte de discusiones que por supuesto tienen que ver con los resultados de la interna, el enojo con el que se quedó Juntos por el Cambio, ¿no? Cuando decidieron viajar todo. Yo lo estuve ayer, pido disculpas, pero la frase del año es lo sí se venía al pedo, es hermoso, tenía necesidad de decirlo, es hermoso, es hermoso. Ahora digo, es hermoso, esto tiene que entrar en la historia, es preciosa.
Ahora digo, me parece que tiene que ver con enojos propios de la política. Ahora, en lo simbólico, quien habla es Caputo, quiero decir, ¿no? Que es simbólico, ¿eh? Claro, pero digo, más allá del dicho y que el dicho termina entreteniendo y termina generando cierta discusión política, más o menos profunda, digo, los personajes que hablan son espantosos. Digo, y esos personajes que tienen que dar decenas de explicaciones a la sociedad de lo que hicieron cuando fueron funcionarios, de si financiaron o no financiaron un intento de magnicidio, cuando tienen que dar explicaciones de todo eso, es lo que no se termina discutiendo. Entonces, Caputo se puede permitir tener casi este intercambio de chicana con el dirigente Pacerini, el que ganó la Pacerini, Intendencia sí, de Córdoba. en Córdoba. Pero lo que pasa es que todo fue una chicana, Fer. Desde el domingo hasta hoy, fue toda una chicana. Y Juntos por el Cambio subestimó a Córdoba, lo subestimó. Recordá que quisieron cooptar a Schiaretti. Lo subestimaron, fueron a, como decía el intendente hoy a la mañana, fueron a dar la vuelta olímpica y se quedaron en el vestuario. Y estaban re enojados, porque ellos ¿qué buscaban? La foto de unidad. Entonces en un momento se saludaron sin que nadie los viera. Estoy repitiendo como loro lo que publicaron algunos medios. Ahora, Saludaron sin que nadie los vea, nunca sonrieron, uno miraba para la derecha, otro para la izquierda, Burri miraba para un lado. es que Larreta debería estar pensando, tenía razón, había que cerrar con Schiaretti. Bueno, cuando termina todo esto, agarraron y se volvieron en avión privado. Cancelaron las reservas que tenían en Córdoba. Porque fueron al P. Claro, tenía razón entonces de Loredo. Fueron al Cohete. cohete. Muy bien. Cohete. Y aparecieron todos estos personajes en la provincia de Córdoba y esto generó un revuelo enorme que desencadena todo en la rural, ¿no? Cuando ayer empezaron a intentar explicarle un plan económico que la verdad que no quedó muy claro a dónde apuntan. Por eso está bueno terminar con el Toto Caputo. Esta es la consecuencia de cuando vos aplicás políticas de mercado y te crees que de esta manera, como pretendió hacerlo el Toto, te insertás al mundo solamente pidiéndole plata a los mercados. Y no es así, porque el que pierde somos vos y yo. Y perdemos como en la guerra, ¿eh? Y tenemos que cambiar